Permítame para hacer la pantomima. Bienvenidos a la sesión número 1 del taller de cálculo y análisis. Ok, entonces, sucesiones. En realidad, como vieron, uno puede definir una función. Una sucesión en realidad es una función que parte del dominio de los naturales y como codominio los reales. O igual, usted puede definirlo aquí en los complejos. En realidad no es nada del otro mundo. O sea, el punto es el lugar de llegada puede ser cualquier número, ¿sí? Pero sí tiene la particularidad de que discretiza los puntos de salida. Entonces existe un primer elemento, un segundo elemento, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos elementos, el primero lo va a relacionar con algún número entero. El segundo se va a relacionar con otro número entero, no con otro número real, etcétera, ¿verdad? Entonces, gráficamente, lo que se vería son puntitos, ¿no? Donde aquí estos puntos pueden tener altura de lo que me dé la gana, pero esta distancia siempre va a ser distancia de 1. ¿Qué otra cosa les iba a decir? Esto es porque lo estamos definiendo en los reales, ¿verdad? Entonces, si lo ve, lo que podemos obtener es una gráfica en R2. Si yo, por ejemplo, lo quisiera hacer en los complejos, es todavía más bonito. Entonces, nada más como para que sepan esa curiosidad. No sé si recuerdan que los complejos uno los puede hacer en el plano de em, no me acuerdo, no me acuerdo cuál era, pero bueno, el plano de los complejos. Entonces aquí está este, los reales y los imaginarios. Entonces, acuérdense que un número real en realidad yo lo puedo ver como un punto. Entonces, si yo relaciono que parte desde el cero o que parte desde un punto cualquiera, entonces digamos que este es el elemento número 1, este va a ser el elemento número 2, este el número 3, este el número 4, este el número 5. Entonces vean cómo sería la relación. La relación entonces ya no es una línea continua que yo analizo de izquierda a derecha, una gráfica, sino que más bien tienen un orden de elementos y que pueden estar en cualquier momento en el espacio, ¿verdad? Entonces, digamos, eso es si cayeran los complejos y esto es si cayeran los reales. Obviamente lo que nos va a interesar es esta parte, ¿verdad? En esto ni siquiera nos vamos a meter. Pero, o sea, sí les digo que en realidad esta parte no tiene nada de difícil. Está bien. Porque ustedes ya vieron complejos. Entonces, en realidad, con poquitas cosas básicas uno puede hacer cosas interesantes. Pero les dejo como ahí, como la cuñita. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es una sucesión. Lo interesante de las sucesiones, muchachos, es que cuando uno discretiza estos elementos son infinitos. Entonces uno puede hablar de límites inclusive. ¿Qué pasa cuando n tiende a infinito? Entonces eso nos va a interesar más adelante, ¿verdad? Pero por ahorita lo que me interesa es que las sucesiones son elementos infinitos. Y ojo con esto, porque entonces no, usted cuando discretiza, particularmente cuando usted tiene una sucesión explícita, usted define un n elemento, un enésimo elemento. Pero hay más, está el n más 1, el n más 2, va para infinito. Y entonces nunca tiene final, eso es muy, muy importante. Tengan en cuenta que eso sigue, ¿de acuerdo? Ok, vamos a hacer el ejercicio 4, ¿está bien? ¿Qué dice el ejercicio 4? Considere la sucesión xn, donde claramente estamos los n los naturales, definido de qué manera el x sub n va a ser igual al anterior menos una función ahí particular evaluado en ese punto anterior dividido entre la derivada de x sub n menos 1. Esto, muchachos, lo verán en método numérico, se llama el método de Newton.
En realidad, el nombre completo es Newton-Raphson. Raphson. Pero a nadie le interesa quién sea Raphson, entonces todo el mundo le dice método de Newton. Que algo curioso de esto, ni siquiera fue Newton. Newton como que le robó la idea, en realidad se dio a Raphson y Simpson, pero obviamente como Newton es tan famoso, entonces todo el mundo se acuerda porque todo el mundo dice, ¿este mae quién es? No sé, no me importa. Newton se va a llamar. ¿Está bien? Ok, tiene algo particular esa función, porque este ejercicio en particular no es solo coincidencia lo que vamos a ver que va a pasar. Vamos a considerar entonces la función x al cuadrado más x menos 1. Y vamos a tomar como valor inicial un medio. Entonces, halle los siguientes tres términos. Siguientes tres términos de la sucesión y halle f de x sub 3, o sea, digamos el tercer elemento, ¿verdad? Bueno, con esto sí les quiero hacer una pregunta. Por siguientes tres términos, ¿ustedes qué entienden? ¿X2, X3 o X4? ¿O termina hasta X3? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? Que termina hasta X3. Aunque con leer allá los siguientes tres términos, calcularía ¿Verdad? x Es dos que, es x que sí. Igual, Cris, ¿verdad? No nos vamos a pelear si hacemos el X4. Em, por uno más. Pero sí les digo, ¿verdad? Como me surgió esa duda, es que como también pregunta el X3, da como esa sensación. Pero sí. Me parece que es hasta el X4, pero. Bueno, en realidad esta parte es muy sencillita. Muchachos, por cierto, esta parte la van a ver un poco fácil, porque en realidad estos ejercicios, digamos, sucesiones no es un tema nuevo y en realidad tiene conceptos como muy básicos, pero ya van a ver que se va a poner la cosa con esteroides. Entonces, por favor, pónganles de un inicio. O sea, no se atengan a que, esto está fácil. No. Ok. Bueno, esta forma es, digamos, recursiva, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí no está escrito en términos de f. Entonces cambiemos xn em, por la función como tal, porque entonces la función va a estar evaluada en el xn menos 1. Entonces yo cambio todo esto por xn menos 1, ¿verdad? Y dividido entre la derivada. Entonces, algo importante es que si la función es exactamente igual a x al cuadrado más x menos 1, espero que para ninguno sea un misterio que la derivada de esta función es 2x más 1, ¿verdad? En realidad es muy sencillo. Le bajo el grado a este y este como en lineal se convierte en el coeficiente que lo multiplica y la constante me la puedo quitar. Sí, entonces la derivada evaluada en f de menos 1 queda así. Entonces, ya con esto, usted puede meter en la calculadora estos valores. Como les digo, no los voy a juzgar si lo meten, más porque los valores que nos van a dar van a quedar un poquillo feos. Pero puede escribirlo un poquito más elegante, porque entonces, si yo resuelvo esa fracción, me va a quedar dos veces xn menos 1 al cuadrado más x n menos 1. Menos x sub n menos 1 al cuadrado, menos x sub n menos 1 más 1, ¿verdad? Porque este menos me va a afectar todo el numerador. Y todo dividido entre 2x sub n menos 1 más 1. Y de aquí entonces, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar, a 2 le quito 1, me queda 1, el término al cuadrado, más la parte constante. Entonces, por favor, muchachos, ustedes como profes no cancelen aquí nada. No queremos hacer enojar a nadie.
Entonces, esto todo bien, ¿verdad? Y ya, entonces empecemos a calcular. ¿Quién sería entonces x2? X2 sería entonces 1/2 al cuadrado más 1 entre 2 por 1/2 más 1. Esto me queda abajo 2. Y esto es 1/4 más 1, que es 5/4. Entonces esto me va a quedar 5/8. Que si lo vemos como valor en decimal es 0.625. ¿Ok? ¿Quién sería entonces el x3? El x3 sería entonces evaluar 5/8 al cuadrado más 1 entre 2 por 5/8 más 1. Y eso, todos sabemos que es 89 entre 144, que es exactamente igual a 0.61805 periódico, pero en realidad, con que me hubiera puesto un par de decimales, me parece que no hubiera sido ningún pecado, y pone aproximado y ya está. ¿Y qué pasa con el x4? Bueno, entonces sería evaluar 89 entre 144 al cuadrado más 1, dividido entre 2 veces esa fracción, más 1. Y entonces me queda el número que en la cálculo me parece que no lo da. Entonces ese sí lo tuve que hacer con Wolfram, se los confieso. Porque obviamente yo no me iba a poner a hacer eso. Pero da exactamente 0.61803, Ok. Algo que quiero que vean. Vean que todas las soluciones básicamente se van pareciendo a 0.618, ¿verdad? La intuición de repente nos puede decir que si yo calculo x5, perdón, nos va a volver a dar 0.61, O sea, significa que esta sucesión parece que converge a un valor en concreto. ¿Saben a cuál valor converge? No, no lo vamos a probar, pero calcule los ceros de esta función y tome la positiva y compare con las soluciones que nos están dando. Y fíjense a ver si tiene cierta similitud o no. Entonces, lo que le digo es compare con el cero positivo o la raíz positiva de f. Como para que vean qué está pasando. ¿Okay? Entonces, les dejo eso como una cuñita. Y si fue solo casualidad por haber hecho f de esta forma, o si me hubiera servido con otra f. ¿De acuerdo? A ver qué pasa. Entonces, si usted deduce este comentario que yo le estoy haciendo, si usted deduce qué hace esta sucesión comparado con el cero positivo de esta función, entonces rápidamente usted me podrá contestar que esto en realidad se está aproximando a 0. Pero igual, digamos, lo podemos hacer para ver qué tan preciso es. Eso sería entonces evaluar 89 entre 144 en la función, y eso da exactamente en el denominador 20736, y eso da exactamente 0.00048, ¿Okay? Entonces, sí, si lo ven, si yo estoy evaluando, esta función prácticamente me da 0. ¿Ok? Y no es casualidad, eso es muy importante, no es casualidad que me está dando 0. ¿Okay? Y como les digo, todo lo que les comenté se relaciona.
es porque este es el método de Newton, es porque estas convergen a un valor en particular y, y si evalúa ese valor, pues prácticamente está cero. Concluye entonces qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Cómo vieron el ejercicio? Bien. Estamos despacio, ¿no? Sigo entonces, chicos. No sé si están copiando. Dicen nada. Bueno, Armandito, solo si me da chance un toquecito que se me quedó como pegada la pantalla, entonces no lo sí, pude sí, ver. claro, pero yo no la estoy moviendo, ¿verdad? No, no. Ya voy. Por si acaso. Sí, sí, tranquila. Me avisa, Daily. Listo, Armandito. Excelente. Ok, bueno, hagamos entonces el ejercicio número 5. Considere la sucesión a sub n tal que a sub n es exactamente igual a menos 1 a la n por 3 a la n por n factorial entre 2 por 4 por 6, hasta 12. De hecho, esto también tiene una notación. Esto ustedes lo podrían ver como, me parece que se define como n doble factorial si n es par. Pero bueno, ¿verdad? De curiosidades, en realidad no tiene nada del otro mundo. Es multiplicación de solo los pares. Si ya vieron la notación factorial, porque si no, ahorita lo que voy a hacer van a pensar que es magia. Sí, ya lo hemos visto. Ah, bueno, está bien. Ok, determine y simplifique el término a sub n más 1 entre el término a sub n. Esta técnica, en realidad, de dividir, van a ver que es muy usual en la parte de sucesiones geométricas. Va a interesar mucho. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa. ¿Está bien? ¿Qué pasa si yo simplifico eso? Esta es la parte B. La parte A, en realidad, pues no lo vi necesario. Háganlo, ¿verdad? Pero no me pareció valioso tanto detenerme a eso, porque en realidad es calcular los valores. Ok, vean. ¿Quién sería entonces a sub n más 1? Con la fórmula que me dan aquí, en realidad es una función en donde yo cambio n por n más 1 y ya está. Entonces, esto me va a quedar menos 1 a la n más 1 por 3 a la n más 1 por n más 1 factorial. Dividido entre 2 por 4 por 6, por 2n y le agrego el 2n más 1. Entonces, permítame para hacer aquí otro paréntesis, ¿verdad? Cuidado ponen esto, ¿verdad? Suele pasar mucho. Primero van a cometer un grosso error porque vean que todos son multiplicaciones de pares y esto es un impar, entonces eso no va a tener sentido, ¿verdad? Entonces sí tengan mucho cuidado. ¿Está bien? Ok. ¿Qué interesa? Queremos dividirlo por a sub n. Entonces vamos a tratar de reescribir esta sucesión, perdón, esta forma explícita, de manera que prácticamente estén involucrados estos elementos, o sea, que solo tenga, que tenga presencia más n que n más 1. Entonces, recordemos, si tenemos n más 1, en realidad eso yo lo puedo ver como menos 1 por menos 1 a la n. El 3 a la n más 1 lo puedo ver como 3 por 3 a la n.
Y el n más 1 factorial lo puedo ver como n más 1 por n factorial. Ujú. Y luego, bueno, en realidad aquí abajo no es necesario hacer un cambio tan estrambótico, a excepción de simplemente escribirlo así. Entonces, en ese sentido, ¿qué gano con eso? ¿Por qué mi necesidad de escribirlo así? Bueno, porque si usted tiene a sub n más 1 entre a sub n, entonces es exactamente esto que yo tengo acá, ¿sí? Multiplicado por 1 entre a sub n, pero 1 entre a sub n es su recíproco, entonces es prácticamente, porque como es una fracción, es escribir esto, darle vuelta, ¿verdad? Entonces, quedaría de esta manera. Y entonces ahora sí, ¿qué empiezo a hacer? Como diría una profe por ahí, empiezo a hacer la matasinga. Uno, uno cancela este con este, cancela este con este. Ay, hay gente en la sala de espera. Ah, ustedes lo aceptaron. Les agradezco la persona que lo haya aceptado. Ok, ¿y qué otras vainas se cancelan? Ah, bueno, se cancela todo esto con todo esto. Entonces, ¿qué sobrevivió de la matasinga? Sobrevivió el menos 1, el 3, el n más 1 y abajo el 2n más 2. Que si lo ven, chicos, uno puede aquí factorizar abajito y entonces me queda menos 3 sobre n más 1 entre 2 por n más 1. Y entonces esto, ¿verdad? Ya estos dos se cancelan y entonces al final queda menos 3 medios. ¿Ok? Entonces, algo curioso, si la sucesión es geométrica, que si ya vieron la práctica sabrán qué es y si no, no se preocupen, ahorita lo vamos a retomar. Cuando uno hace el cociente entre una sucesión dividido entre el término anterior y me da una constante, tiene esa particularidad si la sucesión es geométrica. ¿De acuerdo? Entonces uno podría de repente pensar que esta sucesión, digamos, es geométrica. Por su forma, en realidad, tiene muchos términos que no lo hacen así tan, uy, qué bárbaro. Pero sí, digamos, con esto uno podría, como les digo, concluir algo, porque entonces esto sirve para cualquier elemento. Entonces, bajo ese principio, si lo ven, uno podría escribir la sucesión de manera recursiva, porque entonces me queda a sub n más 1 es igual a menos 3 medios de a sub n. ¿Sí? Entonces ahí es otra forma de escribir la sucesión de manera recursiva. Sí. Que yo sí les digo una cosa, yo no sé para qué sirve una sucesión recursiva, más allá que poder meterla en la calculadora. Yo no he encontrado ninguna otra utilidad. Realmente lo que más sirve es escribir la sucesión de manera explícita. Pero supongo que así es porque así es más, no sé. Pero bueno, existen las dos. ¿Dudas? No. Bueno. ¿Y cómo estamos de espacio? Sí, tengo espacio. Ok. Eh, vamos a hacer la número 6. Vamos a tener una sucesión xn y se llamará aritmética.
si existe una constante D y un valor inicial x0, también un real, que cumplan lo siguiente. Si el término n más 1 es igual al anterior sumado el d, entonces se llamará aritmética. ¿De acuerdo? Esta es la definición de una sucesión aritmética. ¿Okay? Entonces, particularmente, por ejemplo, si uno tiene la sucesión de los naturales, es aritmética, porque yo interpreto esto entonces como valor inicial 1 y como d1, y entonces el siguiente va a ser 2, y entonces el anterior es 2 más 1, 3, y el siguiente sería el anterior que es 3 más 1, 4. Entonces, si lo ven, la sucesión 1, 2, 3, 4, 5, 6 es aritmética. ¿Sí lo ven? Esa es como la sencillita. Y no sé si esta definición incluye al 0 o no, porque si yo tomo que D es 0, pues entonces es solo el término inicial, o sea, es una sucesión constante. Supongo que sí. Armando, Sí, ¿podrías volver a explicar eso por ¿el qué? aritmética? Sí, si usted tiene que el siguiente término es el anterior más una constante, se va a llamar aritmética. Entonces, en los naturales, la sucesión 1, 1, 2, 3, es aritmética porque esto es como valor inicial 1 más le añado el 1. Este es el anterior que es 2 más una constante 1. El siguiente es el anterior más la misma constante, lo es. Ese es un ejemplo, pero no sé, digamos, Genial. qué sé yo, 7, 10, 13. Entonces es lo mismo, el valor inicial 7. Entonces este es 7 más 3. Este es 10 más 3. Entonces, ¿verdad? Esa también va a ser aritmética. Perfecto. Ujú. Ok, pero bueno, ese no, ese no es el ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Porque esto solo habla, ¿verdad? El ejercicio dice que prueben, ya empezamos con las pruebas, pruebe que si la sucesión es aritmética, lo primero que debemos probar es que el término n más 1 es exactamente igual al primer término más n veces esa constante d. Eso es lo que hay que probar. Entonces, permítame para ponerlo en naranja. Es lo que queremos probar. Entonces, vean muchachos que esta expresión no es recursiva porque ya no depende del término anterior o dos términos anteriores. Porque esto al fin y al cabo va a ser una constante en concreto que es fija porque ya está dada. Aquí es x0, aquí sería 1. Disculpen, chicos. Entonces, vean que ya tengo las dos formas de escribir la sucesión. Esta es de manera recursiva y esta es de manera, ¿verdad? Explícita. Entonces, ¿cómo pruebo eso? Bueno, de manera, digamos, de análisis, usted puede decir, Armando, es obvio, porque x2 es x1 más d, y x3 es x2 más d, pero x2 es x1 más d, y luego si yo le añado el d va a ser x1 más 2d, ¿verdad? Entonces, usted analizará obviamente que el x4 entonces va a ser x3 más d, pero x3 es x1 más 2d más d. Y entonces esto sería x1 más 3d. Entonces usted dice, ay, obvio, xn entonces va a ser x1 más nd. Ahora yo les pregunto, ¿les satisface? ¿Lo consideran una prueba?
¿Ustedes qué dicen? Que no satisface. Al menos satisface los primeros 4 términos y luego yo conjeturo, porque al fin y al cabo esto es mi conjetura, ¿no? Yo digo, mira, este tiene un patrón. Pero el hecho de que yo piense que tengo un patrón, a mí nada en realidad me garantiza que como yo sé que en el 5 también funcionaba, en el 6, en el 7, en el 8, porque n puede ser tan grande como vos querás. Entonces, ¿cómo yo sé realmente si esto lo cumple para todos los n? ¿Cómo yo puedo probar algo para todos los números naturales sin necesidad de probar uno por uno? ¿Cómo pruebo eso? Inducción. Eso mismo, ven muchachos, entonces ven que sale natural, hasta decirlo. Bueno, también porque se lo enseñaron, que estas pruebas salen por inducción. Pero si lo ven, digamos, ahí sale entonces este principio, porque esto no es una prueba. Una consulta. ¿Sí? En la conjetura ¿Sí? sería x1 más n-1. No. Uy, sí, tiene razón. Es que aquí entonces me faltó el n más 1. Muchas gracias. Conquistó. Tiene toda la razón. Por eso era conjetura, porque estaba mal. Ok, entonces, sí, ahí obviamente si hubiera sido el n, entonces es el n menos 1. Ok, entonces probémoslo. Entonces, ¿cómo uno prueba por inducción? Muy sencillo. Entonces usted dice, prueba por inducción. Entonces, aunque ya lo hayamos visto en discreta, no me voy a detener en realidad a explicar qué es inducción, pero digamos que el principio lógico de inducción en realidad es como tener fichas de dominó. Y entonces, si yo boto una, todas se caen. ¿Pero por qué todas se caen? Porque yo digo, la primera se cae. Y yo sé que si una se cae, la siguiente también. Entonces, eso lo podemos ver como si una se cae, una n se cae, la n más 1 también se va a caer. Y entonces, como esta proposición me da la arbitrariedad de que puede ser cualquier constante después de 1, entonces con eso yo puedo concluir por principio de inducción que todas se van a caer. Entonces, al fin y al cabo, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Si yo pruebo esta y pruebo que con una arbitrariedad se cumple para una constante particular, también para la siguiente, entonces concluyo que todas se caen. Y esa es la maravilla, ¿verdad? De inducción matemática, que yo entonces no tengo que estar probando para todas. Me garantizo que los pruebo para todos. Y también tiene esa belleza, ¿no, muchachos? De que, véanlo, matemáticamente hablando, yo digo, me jodo un momentito la cabeza probando solo para un K particular, pero es tan particular que no lo tengo que probar para ninguno más. Entonces, voy a dejárselos escritos, no importa. Les voy a poner así como efecto dominó. ¿Está bien? Entonces, sí, es muy elegante. Y esas particularidades, ¿no? Que uno tiene para ocurrírsele probar esas cosas. Bueno, ya, estoy durando mucho. Me gusta mucho hablar, se van a dar cuenta, chicos. Que n igual a 1. ¿Qué pasa si n es igual a 1? Bueno, yo sé que la sucesión es de esta forma, porque por hipótesis sabemos que es aritmética. Entonces, como sabemos que es aritmética, entonces x sub 1 más 1 sería entonces igual a x sub 1 más d. O sea, x sub 2 sería igual a x sub 1 más d. Pero eso coincide con la fórmula que me están dando. Porque esta fórmula, si yo cambio el n por 1, aquí me queda 2 y aquí me queda 1. Entonces, si se cumple. Para el n igual 1, sí se cumple. Bien. Ahora probamos para una constante arbitraria. Digamos, suponga, perdón, no probamos para una constante, sino vamos a decir, suponga que se cumple
para n igual k. ¿Qué significa eso? Quiere decir que este IE quiere decir que entonces el x sub k más 1 es exactamente igual a x1 más d por k. Y entonces pruébese para n igual k más 1. Entonces, ¿cómo uno prueba eso? Bueno, partamos de x igual a k más 1. Que entonces es x sub k más 2. ¿Estamos de acuerdo? Parto de esto. No puedo usar esta fórmula. Porque es lo que quiero probar. ¿De acuerdo? Yo solo sé que esta fórmula se cumple porque estoy suponiendo que se cumple para acá. ¿De acuerdo? Pero yo sé que la sucesión es aritmética. Entonces, como la sucesión es aritmética, yo sí puedo usar esta fórmula. Entonces, esto en realidad yo lo puedo cambiar como, ¿cómo lo puedo cambiar? Lo puedo cambiar por x sub k más 1 más d. ¿Todos de acuerdo? Porque es aritmética. Y entonces ahora sí viene lo que llamamos la hipótesis de inducción. Discúlpenme que no se los haya escrito. Esto es hipótesis de inducción. Entonces, por la hipótesis de inducción, yo puedo cambiar el x sub k más 1 por x1 más dk. Entonces, por hipótesis inductiva. Y entonces vean qué natural sale, muchachos. Me queda x1 más d multiplicado por k más 1. Que era justamente lo que yo quería probar. Ahí. ¿No? Entonces, por principio de inducción, xn más 1 sería exactamente igual a x1 más d por n para todo n en los naturales. Y listo. ¿Dudas? Armando, Sí. yo sinceramente perdí como el hilo de Ujú. lo que teníamos que seguir para completar el ejercicio. Podría como hacer tal vez un repaso general, Sí, sí, sí. pero Esto, sí, me da un segundo para terminar de copiar el ejercicio, está bien. para prestarle full atención. Sí, disculpen si sienten que voy rápido. Es que yo hablo y tras de todo sigo escribiendo. Si va muy rápido, le decimos. Chicos, aprovechando, la tutoría, en realidad, son 2 horas, ¿verdad? Pero si, digamos, si no me da tiempo de terminar los ejercicios que yo les traía y de repente lo que queda es uno y están emocionados, pues podemos seguir, qué sé yo, 15 minutitos más, algo así. Espero no se molesten. Si están muy cansados, tranquilos, ¿verdad? También es cansado para uno. Pero lo que les iba a decir, en teoría hay una hora asincrónica, eso no se los comenté. Esa hora asincrónica se supone que yo a ustedes les debo decir, hay una hora semanal en donde ustedes podrán decirme todas las dudas que quieran. Pero la realidad es que a mí de qué me sirve decirles, voy a fijar una hora si ustedes en realidad se ponen a estudiar en cualquier momento. Entonces, esa hora lo que vamos a hacer es que yo la voy a dispersar en 15 segundos semanales por toda la semana, ¿verdad? Y entonces, no importa, en cualquier momento escríbanme, ¿verdad? Y yo se los atenderé, si estoy durmiendo o no, pero
con toda la confianza, como les digo. Entonces, esa hora, en realidad, como les digo, lo contemplo de esa manera. ¿Está bien? ¿Me avisas, Cris? Listo, listo. Ok. Em, qué bueno. Ok, vea. Em, estamos de acuerdo que esto que yo escribí en verde no es una prueba, ¿verdad? En eso sí estamos de acuerdo. ¿Cris? Repetirlo, por favor. Esta parte en verde no es la prueba y no es No, una no, prueba, de hecho. Ok. no. Entonces, ¿por qué? Porque no puedo hacerlo para todos los elementos. Entonces, ¿cómo puedo probar para todos los elementos sin probarlo para todos los elementos? Por inducción. Entonces, el paso a seguir para inducción en realidad son dos. Primero, suponerlo para el primer elemento. El primer elemento es 1. Entonces, si esto, Armando, perdón. sí, Es más que todo o esto. sea, me perdí en el ejercicio, el objetivo del ejercicio. El objetivo del ejercicio. Ujú. Que si es aritmética, pruebe que esto es cierto. ¿Qué significa ser aritmética? Que xn más 1 es igual a xn más d. Pero yo le estoy diciendo que también pruebe que xn más 1 también es de esta forma. Eso es lo que hay que probar. Sí, Ok. todo lo demás sí te queda claro. Ahora repase así como súper rápido la inducción. Pero Ok, es que sí, eso ya me queda así un para poco n más igual claro. 1, entonces se tiene esto. Esto yo lo sé por hipótesis, porque es aritmética. O sea, yo no sustituí el n aquí, yo lo sustituí aquí. Y luego verifico, ¿lo que llegué al final es igual a esto para n igual 1? Sí, entonces se cumple para n igual 1. Ahora voy a suponer que esta fórmula se cumple para, voy a hacerlo un toquecín más pequeño, quizá para dejar de estar bailando. Esta fórmula se cumple para n igual k. Entonces, bueno, lo escribo. Ahora quiero probar que esta fórmula también sirve para k más 1. Entonces, para k más 1 sería x sub k más 2, porque yo cambio k más 1. Entonces, yo aplico la definición de ser aritmética, que es esto de acá, entonces lo cambio por esto. Y en realidad lo demás que hago es hipótesis inductiva, porque esto sí lo puedo cambiar por esto de acá. Y al final llego entonces a que, mira, el k más 2, el x sub k más 2 sí coincide de esta forma, es un x1 más d por el k más 1. Genial, Armando. Está bien. ¿Qué le iba a decir? No, todo bien. No me acuse con el doc, porfa. Necesito comer. Ok, seguimos con hipótesis. O sea, 6 parte B. Hipótesis. X sub n es aritmética. O sea que x sub n más 1 es igual a xn más d. Pero también yo ya sé que es de la forma x1 más dn. Eso me puede servir. ¿Por qué? Porque ahora lo que yo quiero demostrar es que la sumatoria de todos los elementos de esa sucesión hasta n, eh, o sea, una suma parcial de los elementos, es exactamente igual a esta ecuación de acá. O sea, entonces, lo que me está queriendo decir esto que queremos probar es que si a mí me diera la gana sumar todos esos elementos, no es necesario que yo me ponga a sumar x1, x2, x3 hasta el xn, sino que sume el primero, sume el último, multiplíquelo por n y divídelo entre 2 y con eso usted tiene el resultado de la suma. ¿Verdad? Muy similar a la suma gaussiana. Entonces, ¿cómo probamos esto? ¿Qué creen?
De nuevo con inducción. Correcto, de nuevo por inducción. Always has been. Todo lo vamos, al menos estos los van a salir todos por inducción. De hecho, no se me ocurre otra forma que no sea por inducción, honestamente. Entonces, bueno, no perdamos el hilo. Prueba por inducción. Entonces, para n igual 1, yo tengo la suma desde igual 1 hasta 1 de x sub i. Y quiero ver si eso coincide con n por x1 más x1 entre 2. Perdón, aquí no es n, x1. Entonces, la suma de un único elemento es el mismo. Y x1 más x1 es 2 veces x1, dividido entre 2, pues x1. O sea, llegué a una verdad absoluta, significa que estas dos cosas son exactamente iguales. Entonces, sí se cumple para n igual 1. Ahora yo hago la afirmación. Supongamos que se cumple para n igual k. O sea, ¿qué estoy suponiendo? Estoy suponiendo que la sumatoria desde igual 1 hasta k de xy es exactamente igual a k por x sub 1 más xk entre 2. Y queremos probar para k más 1. Y es que estoy viendo que casi ya se me va a agotar porque le hice un zoom, entonces la letra lo hice muy grande. Disculpen, muchachos. Ok, probar para n igual k más 1. Entonces, bueno, partamos de la suma, pero en k más 1. Y acuérdense que queremos usar la hipótesis inductiva. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que si yo al fin y al cabo lo que estoy haciendo desde 1 hasta k más 1 es sumar todos los elementos hasta el k más 1, es lo mismo entonces que al último elemento, el cual es k más 1, sumarle en notación de suma desde 1 hasta k. ¿Sí? ¿Todos claros con esta idea? Que sumar desde 1 a k más 1 es lo mismo que sumar el último más la notación de esta suma. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo así? Porque entonces yo ya puedo usar la hipótesis inductiva, porque entonces me queda x sub k más 1 más, y esto por hipótesis, otra vez no lo volví a escribir, discúlpenme, hipótesis de inducción. Por hipótesis inductiva, entonces esto sería k por x1 más xk entre 2. Y eso sería entonces por hipótesis inductiva. Entonces, no perdamos de hilo, muchachos, ¿a qué queremos llegar? A lo que queremos llegar entonces es a prácticamente esta misma fórmula, solo que aquí, en vez de una K, un K más 1. Entonces, vean, chicos, que particularmente de aquí deberíamos buscar cómo deshacernos de este X sub K para escribirlo en forma de XK más 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Bueno, en primera instancia, si yo sumo esto como una fracción, lo puedo ver así. Y distribuyo el K. Vamos a ver. No, aún no lo distribuyamos, no importa. Si ustedes ya lo vieron, excelente. Pero entonces, yo lo que quiero es esto, deshacerme de este XK, escribirlo como un K más 1. Entonces, ¿qué puedo yo usar para cambiar eso? ¿Tengo alguna ecuación que me relacione XK más 1 con XK directamente?
La fórmula del enunciado sería. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque entonces, como es aritmética, entonces, como xn es aritmética, entonces el xn más 1 es igual a xn más d. Más d, oíme a mí. Sí. No. Sí, muchachos, no me hagan caso. Sí es así. Es esto. Ok, entonces yo cambio el xk, este valor en particular, lo cambio entonces ¿por qué lo puedo cambiar? Por x sub k más 1 menos d. Y esta expresión entonces me queda dos veces xk más 1 más kx1 más kx sub k más 1 menos dk. Ok. Ahora usted dirá, bueno, Armando, ganamos habernos quitado el K más 1, pero ahora me apareció este dk que ya no sé cómo quitarlo. No, pero no olvidemos a qué queremos llegar. Queremos llegar a que esto esté multiplicado por un K más 1. Entonces, si aquí hay un 2, a la hora de yo factorizar este con este, me va a quedar K más 2. Y no es eso lo que queremos. Lo que queremos es que quede K más 1. Entonces, si queremos que quede K más 1, tiene toda la lógica del mundo que yo separe eso como dos términos, digamos, independientes, ¿sí? Para que entonces me quede solo K más 1. ¿Y qué con eso? Bueno, entonces queremos también que haya un x1 para que aparezca el K más 1. Y entonces de repente yo lo que podría hacer es recordar, por la parte A, yo que aprendí que el xk más 1, tengo espacio, tengo casi espacio. Esta parte de acá, yo en realidad lo puedo cambiar como x1 más dk por la parte A, porque yo probé que el x sub k más 1 es esto de acá. Entonces vean qué natural sale, chicos, porque entonces esta expresión se cancela con esta y entonces todo va a tener como factor común K más 1, porque este con este K más 1 y este con este K más 1. Entonces me va a quedar K más 1 multiplicado por el X sub 1 y el X sub K más 1. Que era justamente lo que yo quería llegar. Entonces, nuevamente, por hipótesis de inducción, no, perdón, por principio de inducción, por principio de inducción que se tiene que entonces esta formulita de acá, cuando la sucesión es aritmética, coincide de esta manera. Para todos los naturales. Voy a agregar aquí por A. O sea, xk más 1 es igual a x1 más dk. ¿Dudas, chicos? ¿Cómo vimos esta parte? Hermano, no sé si puedo volver a repetir el ejercicio, es que me perdí un poco. Sí, ¿desde dónde? ¿O desde todo? Desde un poco más abajo, donde Ajá. usamos la definición de... Esto.
No, más abajo por A. Aquí. Ese paso. Sí, sí estamos de acuerdo, Teo, en que esto es esto. Sí. Por la parte A. Entonces yo cambio esto, más bien lo voy a poner en verde, como para que vea que eso es lo que yo estoy cambiando. Y entonces de aquí lo que empiezo a hacer es aritmética, porque este se va a cancelar con este. Y luego aquí tengo x1 más kx1. Eso es k más 1 de x1. Y luego aquí tengo xk más 1 más k por xk más 1. Eso es k más 1 por xk más 1. Entonces, si lo ves, lo que estoy haciendo en realidad es una agrupación de estos 4 términos y le saco un factor común de k más 1. ¿Sí? Entonces la idea más que todo es como ir sustituyéndolo. Sí, claro, porque no tenemos que perder de hilo qué queremos probar. Lo que queremos probar es esta misma fórmula, pero con K más 1. Eso es lo que queremos probar. Entonces, por eso, en realidad, aunque digamos, inclusive esta separación, usted dice, ¿cómo se me iba a ocurrir? Pero usted dice, ah, es que el 2 no me servía, porque si yo hago este con este, me queda K más 2 y yo necesito que me quede K más 1. Entonces, por ahí va la idea. Si les sirve, muchachos, eh, se los escribo así porque digamos que formalmente así es como debería escribirse. Pero entonces, si usted lo que quiere saber es qué es lo que tiene que probar, ¿qué significa probar esto? Significa que lo que tengo que probar es esto de acá. Entonces, por eso es lo que no tenemos que perder el hilo. ¿De acuerdo? Pero lo que les quiero decir, formalmente no debería usted escribir esto, porque da la sensación como no tiene idea entonces a dónde tiene que llegar. Pero digo, bueno, yo no los voy a juzgar, ¿verdad? Y yo creo que el profe tampoco. Pero como les digo, ¿saben? Así es, o sea, si con Por eso eso que prefieren, usted, ¿sí? disculpe, Dale, por dale. eso que están ahorita en rojo, Ajá, por eso mismo usted aquí donde dice pruébese para n igual k más 1, sí. entonces este igual, entonces fue por eso, solo digamos como que separó las fracciones, fue lo que hizo, es que ahí me perdí. ¿Cómo fue, Ana? No, no me, ¿podría repetirme la pregunta? Ok, es que a mí no me quedó claro esto, que la sumatoria cuando, bueno, de k más 1, cuando Ajá, es igual a 1 de x sub y es igual a esto, a eso no esto. me quedó claro, ajá, entonces fue por esto, por lo que usted encerró No, en rojo. no fue por esto. Esto es lo que vos querés probar. Esto es, Ana, porque digamos, velo así. Es que no tengo espacio. Espero que aquí no le genere ruido. ¿Está bien? Esto sería x1 más x2 más yara, 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 hasta xk más 1, ¿de acuerdo? Sí, Pero hay uno anterior a este, que es el xk. ajá, Entonces yo lo que le digo es, más bien, agrupe este, que sería este de acá, y deje ese sonto, deje este aquí de lado. ¿Por qué quiero hacer eso? Porque entonces yo puedo usar esta hipótesis, ¿sí? ajá, sí, Entonces es sí, por claro, eso, ah, sí, sí, ya, súper claro, gracias. no con gusto. Voy a borrarlo porque siento que genera ruido, chicos. ¿Está bien? Discúlpenme el toque. Ok, ¿más dudas? Ok. La parte C del ejercicio sale muy similar a esto, muchachos, muy, muy, muy similar. Entonces, piénsenlo. Y si se pegan, me avisan, ¿verdad? Pero sale prácticamente igual. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos a hacer el ejercicio número 7. Y no sé, no tienen idea. Yo tenía un montón de ejercicios planeados, pero a ver si me salen. Ok, tengo ahora una sucesión. Se llamará geométrica. Si em, existen
X1 y R, términos reales, tales que el xn más 1 es exactamente igual al primer término multiplicado por la razón elevado a la n. ¿Ok? Entonces, vean que vimos ahora dos definiciones, dos sucesiones particulares, una aritmética y otra geométrica. Entonces, la definición de aritmética sí es recursiva. La definición de geométrica, lo dije bien, la de aritmética es recursiva, la de geométrica no. ¿Ok? La definición. Entonces, tiene esta definición. Ahora, algo interesante es, vamos a definir una nueva sucesión, que en realidad lo que vamos a hacer es tomar la suma de estos elementos. Entonces, vamos a llamar a Sn como a la suma del primer elemento, del segundo elemento, hasta el enésimo elemento de mi sucesión geométrica. Que pues en notación, ¿verdad?, de suma, de los colmillitos, sería el xy, ¿verdad? Entonces, pruebe. ¿Qué tenemos que probar? Pruebe que esta definición de esta sucesión, en realidad yo lo puedo ver como x1 por 1 menos r a la n entre 1 menos r. ¿Okay? ¿Qué, muchachos? En realidad no perdamos de vista, Sn es esta suma. Entonces usted dice, es muy fácil, lo pruebo por inducción y ya está, ¿verdad? Ahora, ¿cómo llegar a esa fórmula? En realidad es algo muy interesante. Entonces, vale la pena enseñarlo. ¿Está bien? ¿Cómo deducir la fórmula? Que al fin y al cabo, como les digo, lo que vamos a llegar va a ser, voy a conjeturar que en efecto es así, y al fin y al cabo lo que hago es que pruebo por inducción y ya está. Entonces, el enésimo término, no olvidemos, muchachos, que xn más 1 es igual a x1 por r a la n. Entonces, el x1 pues es x1. El x2 entonces sería x1 por r. El x3 sería x1 por r al cuadrado. Y así sucesivamente hasta que llegue hasta xn. Xn entonces es x1 por r a la n menos 1. ¿Todos de acuerdo? Porque al fin y al cabo lo que yo hago es sustituir esto en esta formulita. Ok, ahora, lo interesante viene, ¿qué pasa si yo le multiplico una R a esa sucesión? Si yo le multiplico R a ese enésimo término, entonces me va a quedar x1 por R más x1 por R al cuadrado más x1 por R a la 3 más etcétera, 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 hasta x1 por R a la n. ¿Sí? ¿Y qué con eso, Armando? ¿Qué con eso? Bueno, algo en particular, muchachos, es que en primera instancia, observar que el término en realidad yo le puedo añadir, porque tiene un anterior, el anterior entonces es x1 por r a la n menos 1, porque este también tiene un anterior que es x1 por r a la n menos 2, entonces de alguna otra manera está implícito. Y lo que quiero que vean es que prácticamente estas dos son exactamente iguales, con la diferencia de que este elemento tiene x1, el cual este no lo tiene, y este enésimo elemento tiene x1 r a la n, el cual este no lo tiene. Entonces, como son prácticamente iguales, ¿qué pasa si yo los resto? Si yo los resto, entonces este se cancela con este se cancela con este se va a cancelar con alguien de aquí, este se cancela con este, o sea, todos se terminan cancelando. El que no se termina son los que no tienen uno y el otro.
Armando, Sí, ¿qué es el cachito que está antes del S sub n de abajo? esto, Es no el que está a la par. esto, Ajá, R. ok, gracias. Eso era todo. No sé, está bien. Ok, bueno, si resto esto analíticamente de esta forma, ¿verdad? No hay mucho misterio. ¿Y aquí qué quedó? Quedó el primer elemento de del término enésimo menos el último elemento de RSN, que es así. Entonces, chicos, vean que si yo despejo, puedo sacar aquí x1 a factor común y paso a dividir este, que es prácticamente la fórmula que queremos probar. Pero otra vez, esto es solo una conjetura. ¿Por qué? Porque ustedes, básicamente, yo les estoy diciendo, créanme en fe ciega de que todos los elementos de acá se cancelan, ¿verdad? Porque la intuición me dice, claro, pero alguien muy quisquilloso me puede decir, no, eso no está claro. ¿Cómo yo sé que todos? Porque usted no los escribió todos. Usted puede que me esté mintiendo. Entonces, ¿usted qué hace? No, pues lo prueba por inducción, para no estarlo haciendo con todos los elementos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, prueba por inducción. Entonces, ¿qué queremos probar? Lo que queremos probar es... la enésima suma es en realidad esta fórmula que me dan aquí. Eso es lo que queremos probar. Entonces, no perdamos de hilo, que eso es lo que queremos probar. Entonces, si usted prueba por inducción, usted dice, ok, hacemos para n igual 1. Para n igual 1, entonces, ¿qué me queda? Me queda la sumatoria desde igual 1 hasta 1 de x sub i, igual a x1 por 1 menos r a la 1 sobre 1 menos r. De aquí solo sumar un único elemento es el mismo. Y de aquí vean que estos términos se cancelan. Entonces llegué a una verdad completamente absoluta, entonces me puedo devolver. O sea, eso sí se cumple, ¿verdad? Sí se cumple la primera. Probamos entonces para la segunda. Perdón, la segunda no. Lo probamos para n igual k. No, le estoy diciendo mal. Asumimos para n igual k y probamos para n igual k más 1. Entonces, suponga para n igual k, o sea, que esta suma es x1 por 1 menos r a la k dividido entre 1 menos r. Y entonces, pruébese pruébese para n igual k más 1. O sea, queremos probar esto de acá. Escribirlo prácticamente otra vez, muchachos. O sea, escribir lo que usted quiere probar es casi como un abuso del lenguaje en el sentido de que es que ya lo estoy escribiendo acá. Entonces, prácticamente volver a escribirlo, pero con k más 1. Entonces, por eso, digamos, intuitivamente lo que quiero que entiendan es que uno parte de esto y llega a esta expresión, pero con k más 1. Ese es el principio, al fin y al cabo, que uno hace con inducción. Entonces, como queremos probar para k más 1, empezamos desde ese elemento y hacemos exactamente el mismo toque. Dejamos el último elemento y luego hago la suma desde 1 hasta acá.
¿Por qué? Porque entonces puedo usar otra vez, que no lo escribo, disculpen muchachos, la hipótesis inductiva. Ujú. Entonces, por hipótesis inductiva, esto es x1, 1 menos rk, entre 1 menos r, por hipótesis inductiva. Ujú. Ok, y entonces veamos esto como una suma de fracciones, porque entonces esto me queda xk más 1 menos r xk más 1 más x1 menos x1 rk, todo dividido entre 1 menos r. Ahora, como lo que queremos llegar es a esto, vean que aquí no hay ningún xk más 1 en medio. Entonces estos maes están aquí metiches. ¿Cómo me puedo deshacer de estos términos de acá? ¿Tengo alguna ecuación que me relacione eso con x1? La del puro inicio. Correcto. Otra vez volviendo a este mismo principio, porque entonces yo cambio esto por x1 por rk. Entonces aquí me queda x1 por rk menos, y entonces aquí este r que está multiplicado, disculpen, aquí falta x1, va a quedar k más 1. Y entonces vean que le damos gracias al Señor que este término es el inverso de este término, se cancela. ¿Y por qué le damos gracias al Señor? Porque entonces yo saco a factor común x1 y me queda entonces 1 menos r a la k más 1. Dividido entre 1 menos r, que es justo lo que yo quería llegar, si lo ven. Entonces, otra vez, todas estas pruebas las estoy haciendo así al borde del filo, pero bueno, se los voy a escribir por principio de inducción. Entonces, la suma, la cual la denoto con la fórmula del sigma o también de esta forma, es exactamente igual a esta fórmula que estamos viendo. Por el principio de inducción puedo garantizar que eso se va a cumplir para cualquier n en los naturales. Disculpen, creo que hay algo. Sí, Cristian, yo comparto todos estos apuntes. Yo se los paso a ustedes en el grupito. E igual esto yo lo voy a subir a mi canal de YouTube. Entonces también les paso eso por si quieren volver a verme. ¿Está bien? No sé. ¿Dudas, chicos? Les cuento, estos ejercicios como tal, digamos, no tienen mucha gracia por eso, porque al fin y al cabo todo se reduce en inducción. De hecho, no he visto ninguna prueba que no se relacione, o sea, inducción con sucesiones. Pero o sea, hay que hacerlo porque hay que acostumbrar a la mano. Ok, las demás de las 7, o creo que es otra, sí, las demás, lo que les digo es calcule este límite.
Si calcula este límite, concluya por qué es necesario que R tiene que ser menor que 1. ¿De acuerdo? Porque en caso contrario, piénselo, va a diverger. ¿De acuerdo? Entonces, si usted quiere que el límite converja, necesariamente este valor tiene que ser menor que 1 en su módulo. Eso en primera parte. Y la segunda, también use esta fórmula. La tercera, la parte C, use esta fórmula. Entonces, porque esta ya es una fórmula explícita en S. Entonces, usted cambia 2n o 3n, lo puede cambiar aquí. Y si usted hace ese cociente, ya le va a dar. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Ahí va a salir. ¿Está bien? Ok. Sigo entonces, chicos. Ok, en la 8, que es un poquito ya ese no es en realidad algo de inducción, porque lo que dice es determine si las siguientes sucesiones son acotadas, entonces le voy a poner determine si la sucesión de n es acotada. Entonces solo voy a hacer la D, porque en realidad las demás son muy sencillas. ¿Está bien? ¿Quién es de n? Es 1 más 3 sobre n. Existen muchos trucos para que usted pueda ver si una sucesión es acotada. Por ejemplo, usted podría ver si tiene límite. Si tiene límite, entonces de repente, pero eso no es un truco que ustedes puedan usar, sino hasta que el profe ya se los haya enseñado. Pero, digamos, si usted de antemano quiere ver si sí es acotada, podría calcular el límite. Por ejemplo, aquí si yo calculo de n tendiendo a infinito, tiende a 1. Entonces algo me dice si sí va a estar acotado. ¿Okay? Otra opción es, vea esto como una función, porque al fin y al cabo acuérdense que esto es una función. Entonces, si usted grafica esta función con dominio R+, entonces usted puede observar si está acotado superior e inferiormente esos términos. Esas son varias opciones. La forma formal sería entonces que usted más bien parta, bueno, tratemos de construir este término de un término conocido para ver si está acotado o no. ¿Qué le quiero decir con eso? Bueno, si n es un entero natural y hago el énfasis que sea mayor o igual que 1, porque a veces les gusta incluir el 0, entonces 1 entre n va a estar entre 0 y 1, donde podría valer 1. Entonces, si yo le multiplico un 3 a ambos lados, como 3 es positivo, no me va a afectar las desigualdades, entonces me queda de esa manera. Y si le sumo un 1, me queda de esta forma. ¿Lo ven? Entonces usted puede concluir, por lo tanto, de n es acotada. Inferiormente por 1 y superiormente por 4. Bueno, entonces, en ese sentido, el ejercicio realmente no tiene como mucho misterio. Si el límite diverge, muchachos, entonces algo me dice que no está acotada del todo. También otro toque, muchachos, es que analicen la monotonía de esa sucesión o de esa, que al fin y al cabo es una función. Por monotonía me refiero a que analicen si es creciente o decreciente o si es oscilante de repente, ¿verdad? Entonces, si usted analiza eso, su monotonía, usted podría de repente concluir, bueno, si es creciente, entonces de repente tiene lógica que esté acotada por abajo. Si es decreciente, tiene sentido que esté acotada por arriba. Sí. Entonces, digamos que esas son varias opciones.
Ujú. ¿Dudas, chicos? No. Bueno, para terminar, vamos a hacer uno del ejercicio 15. Digamos, hoy quería, como les digo, traer un poquito variadito de todo, porque no sé qué les entrará en el quiz, ¿verdad? Entonces, así ya repasamos con eso. ¿Está bien? Que entonces, vamos a hacer el 15, este era el 8D, vamos a hacer el 15C. Voy a modificarlo de manera en que les digo, considere xn más 1 igual a 3xn menos 7. Con valor inicial 3 medios. Determine su fórmula implícita, perdón, explícita, y pruébela por inducción. Entonces, estos ejercicios en realidad tienen el siguiente patrón, y más porque se está multiplicando por un 3 y se le está, digamos, añadiendo el menos 7. Entonces, digamos que hay por ahí un estilo de sucesión aritmética con una especie, digamos, de geométrica, porque en realidad aquí no va aumentando su grado, ¿sí? Entonces, este tipo de problemas, si queremos hallar su fórmula explícita para encontrar el patrón, en realidad lo que usted tiene que ver es, bueno, ¿qué pasa si hago el primero? El primero entonces es 3 por 3 medios menos 7. Igual, si usted calcula eso, esos 9 medios menos 7, queda menos 5 medios, ¿verdad? Pero el truco para hallar el patrón, muchachos, en realidad consiste en que no multipliquemos por menos 5 medios de manera recursiva, sino que más bien volvamos a escribir lo que teníamos exactamente, quien era x1. ¿Para qué? Porque entonces aquí me va a quedar 3 al cuadrado por 3 medios, menos 3 por 7, menos 7. ¿Y qué va a pasar con el x3? Lo que va a pasar es que entonces va a ser 3 por 3 medios, perdón, por 3 al cuadrado por 3 medios, menos 3 por 7 menos 7, y luego le vuelvo a restar el 7. Que eso si lo ven, eso sería 3 a la 3 por 3 medios, menos 3 a la 2 por 7, menos 3 por 7, menos 7. Entonces, vean lo que está pasando. El primer término siempre va a ser, de manera geométrica, le aumento el grado al 3 multiplicado por 3 medios, que coincide de hecho con el subíndice del término en el que estoy. Y si lo ven, todo esto demás es una suma geométrica, justo igual como definimos la suma geométrica. Porque si lo ven, lo que estoy haciendo es sumando y le voy añadiendo un término a cada uno. Entonces, la conjetura, creo que entonces el xn sería 3 a la n por 3 medios. Y vamos a sumar desde i igual 1 hasta, voy a hacer una anotación, espero no se me confundan aquí, de esta manera. Lo que estoy haciendo acá, muchachos, es, empiezo en el 0, ¿sí? Porque aquí es como si yo tuviera 3 por 0.
y termino hasta el 2, hasta el término anterior en el que estoy en L. Entonces, si yo aplico aquí el n, aquí me queda n menos 1. Entonces, al fin y al cabo, sí estoy sumando desde 1 hasta n, pero en realidad, como voy a empezar aquí elevando al 0, llego hasta n menos 1. ¿Sí me siguieron con eso? Esa es la conjetura. Armando, Sí. igual yo creo que podemos sacar el 7 factor común, ¿verdad? Sí, claro, puedes sacarlo. O sea, Ah. porque de hecho no depende de i, entonces vos podés ponerlo afuera, ¿sí? Sí, claro. Pero ya va a ver. ¿Por qué me conviene dejarlo adentro? Bueno, es que si usted lo ve, esto que yo tengo acá es exactamente igual a como yo definí el Sn. Porque si yo le digo a usted, consideren G de n va a ser una sucesión geométrica de esta manera, 7 por 3 a la n menos 1. Entonces, al fin y al cabo, lo que en realidad yo estoy haciendo, esto de acá, es en realidad la suma desde igual 1 hasta n de g de i, ¿cierto? ¿Y yo qué aprendí? Yo aprendí que ese n va a ser entonces el término al que vos le estás multiplicando a la razón, ¿sí? Ese n yo aprendí que es el x1 por r, no, perdón, por 1 menos r a la n dividido entre 1 menos r. Entonces, esta fórmula sería entonces el término al cual siempre queda como constante, es este 7. Entonces va a ser 7 multiplicado por 1 menos la razón que es el 3 elevado a la n entre 1 menos 3. ¿Sí? Quiero que vean, muchachos, que esto es muy fino, porque usted, ya aquí usted puede usar, inducción, pero lo que yo quiero que ustedes vean, lo que yo estoy buscando hacer es reescribir esta suma sin que me quede la suma en realidad, porque entonces este término que ya no tiene suma, es un valor explícito. ¿Sí entendieron de aquí que yo pasé a esto? ¿Sí les queda claro? Este es el R y menos 1 y este es el X1. Entonces, si usted se toma un tiempito, ¿verdad? Para calcular esto, eso es menos 2 abajo y arriba 7 menos 7 por 3 a la n, que es lo mismo que menos 7 más 7 por 3 a la n dividido entre 2, ¿verdad? El menos de abajo me va a pasar arriba, me cambia de signo todo. Armando, Sí. en realidad me perdí. Puedes empezar desde donde Desde dice aquí. entonces. Ajá, sí. Ajá. Yo defino Sn. O sea, yo digo, Sn es esto. ¿Está bien? Yo lo definí. ¿Pero por qué lo defino así? Porque vea que justamente, si yo tuviera esta sucesión, este es el x1 y este es el r menos, el r elevado a la i menos 1. Justo como lo definí en el ejercicio que fue el 7. ¿Sí? ¿Sí lo ves? Porque xy, al final, este xy es x1 por r a la i menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Por esta fórmula explícita. ¿Sí? Sí. Entonces yo aplico esto,
que yo acabo de probar, porque yo probé que esto es esto. Entonces yo digo, ok, entonces si yo sustituyo en la fórmula, entonces el x1 es 7, el r es 3, y entonces yo puedo escribirlo de esa manera. Sí. Ok, ok. En la fórmula sí venía i menos 1. Es que ahí es donde me No, confundo. pero si vos cambias xy por esto de acá, porque vaya, en vez de poner n más 1, pones i, entonces si estamos de acuerdo que aquí tendrías que poner i menos 1, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces sí, es por eso. Gracias. Sí, efectivamente. Con gusto. Ok, entonces, ¿por qué? ¿Por qué hago todo esto? Ah, porque entonces el xn, ¿cómo va a quedar? Va a quedar 3 a la n por 3 medios menos esta expresión de acá. Entonces, vea lo fino. Usamos otro ejercicio para deshacerme de esta suma. Ya no tengo suma parcial. Ya no tengo que hacer inducción con la suma. Porque entonces, si usted se toma un tiempo para reescribir esto, eso es 3n medios por 3. Aquí me queda 7 medios. Y aquí menos 7, bueno, más bien, espérense, ¿qué estoy haciendo? Más bien lo voy a escribir así, 3n, eso sí está bien. Y esto lo voy a escribir como 3n por 7 medios. Este menos me cambia a este y a este. Y entonces usted dice, ah, ok, este es 3 medios y este es menos 7 medios. Entonces a 3 le quito 7, menos 4. Entonces me va a quedar menos 4 medios de 3 a la n, más 7 medios. Que eso es exactamente igual a menos 2 por 3 a la n, más 7 medios. Entonces, seguimos conjeturando. Yo no he probado nada. Yo no he probado nada. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que de esto que parecía una cochinada de fórmula, vean a lo que llegué. Llegué solo a menos 2 por 3 a la n más 7 medios. ¿No les parece algo maravilloso? A mí sí. A mí me parece así. Se le pone la piel chilita a uno. Entonces, ahora sí, probemos por inducción. Que x sub n es igual a menos 2 por 3 a la n más 7 medios. Probemos eso. Ok, entonces me voy a quedar sin espacio, entonces solo voy a hacer aquí el n igual 1. Sería entonces x1 igual a menos 2 por 3 a la 1 más 7 medios. Que eso es menos 5, menos 6 más 7 medios. Y menos 14, ¿qué? No, perdón, menos 12 más 7, menos 5. Sí, sí funciona. ¿Por qué funciona? Porque pues calculamos que x1 es menos 5 medios. Entonces sí está bien. Entonces, siguiente página. ¿Voy a pasar de página, muchachos? Entonces díganme si hasta ahorita estamos con alguna dudilla. No. Vale. Entonces, asúmase o suponga que se cumple
para n igual k. O sea que el x sub k es exactamente igual a menos 2 por 3 a la k más 7 medios. Esta es la fórmula que queremos probar, ¿sí? Esto por k, ¿sí? Ok, entonces, pruébese para n igual k más 1. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, Peter. Sí, No se me escucha pegado. Nope, Ok. se escucha bien. Ahí. Si es que me acaba de decir, tiene problemas de internet. Y yo, muchas gracias. Entonces, esto es lo que queremos probar. Esto. Entonces, como esto es lo que queremos probar, cuando usted quiere probar una igualdad, hay dos opciones. Trabaje las dos y llegue a una igualdad, o parta de un lado para llegar al otro. Entonces, partamos de que x sub k más 1. Lo que yo puedo usar es que esto es exactamente igual a 3 de x sub k menos 7. Porque así se definió la sucesión. Justo así definimos. X sub k más 1 es 3 x sub k menos 7. ¿Verdad? Ok, pero entonces yo puedo cambiar esta x sub k por esto. Porque esta es mi hipótesis de inducción. Entonces, eso es igual a 3 por menos 2 por 3 a la k más 7 medios menos 7 por hipótesis de inducción. Pero entonces esto sería menos 2 por 3 a la k más 1. No, lo que voy a hacer no es que voy a multiplicar a este 2, sino que este 3, más bien voy a multiplicar este 3 para aumentarle de grado. ¿Por qué? Porque es que necesito que me quede k más 1. Y luego hago 3 por 7, 21. Y a 21 le quito 7, perdón, a 21 medios le quito 7. Todos sabemos, ¿verdad? Que eso es exactamente igual a 7 medios. Que es justo lo que yo quería llegar. Entonces, por principio de inducción, x sub n es exactamente igual a menos 2 por 3 a la n más 7 medios. Ups, para cualquier n. Y ya está. ¡Tarán! ¿Dudas, chicos? Lo interesante de este ejercicio no fue inducción, porque inducción ya lo hicimos un montón. Lo interesante en realidad fue pasar esta suma a un término explícito, ya no tiene suma. ¿Ok? Entonces, porque si lo ven con eso, ganamos que esta expresión se pudo simplificar un montón, ¿o no? Entonces, eso era lo interesante de este ejercicio. ¿Ven? ¿Dudas, muchachos? No. Bueno, muchachos, entonces se logró el cometido, se dio todos los ejercicios. Espero no haya sido cansado para usted, pero espero que con esto, ¿verdad? Hayan ido recordando cosas, ¿verdad? Además que todo en discreta, que fue la parte de inducción. Y como les digo, no se atengan
se vienen cosas muy rudas. Entonces, pónganle mucho, sigan con la práctica y ya saben, cualquier duda me avisa. Entonces, nuevamente, un gusto a todos los que no me conocían y a los que sí, pues, un gusto tenerlos así, como de tutor. Entonces, nada, si no hay ninguna duda, voy a detener la grabación.